Hola a todos, bienvenidos a un nuevo y diferente aeroreportaje. Hoy les voy a mostrar el segundo aeropuerto más importante de Toronto, una ciudad que visité hace unas semanas. Aquí les estoy mostrando el aeropuerto internacional, el gigante, donde llegué en vuelo desde Arajet, desde Punta Cana, donde llegan las aerolíneas importantes, los 777, 787, Airbus 330, Airbus 350, los aviones más grandes. Pero en Toronto hay un aeropuerto chiquito y es muy bonito, y de este aeropuerto les voy a estar compartiendo unas tomas que hice durante mi visita a esta ciudad. Se trata nada más ni nada menos que el aeropuerto Billy Bishop de la ciudad de Toronto. Es un aeropuerto que ustedes pueden ver, es chiquito. De hecho me recuerda mucho como esas pistas que existían antes o se hicieron por la Segunda Guerra Mundial. Pero este aeropuerto, lo chiquito que es, como ustedes pueden ver, es literalmente una isla. Tiene mucho movimiento y les voy a compartir unos datos gracias a FlyRadar, por ejemplo. Tiene 360 salidas semanales y la ruta más transitada es desde este aeropuerto, el Billy Bishop, hacia Montreal, con 104 vuelos semanales. Y desde aquí hay operación a 16 aeropuertos, incluso hay un destino internacional. Este aeropuerto es muy interesante, yo lo había visto antes cuando visité Toronto allá en el 2019, y estaba todo con nieve, muy bonito también, pero me llamó mucho la atención este aeropuerto. Pude ver aviones de aterrizar, subí al CN Tower, el punto más alto de Toronto, y les comparto a continuación estas tomas que hice en mi visita a Toronto, de un aeropuerto muy particular, pero que mueve bastantes pasajeros, bastante tráfico. El aeropuerto es súper bonito. Aquí operan principalmente aviones Dash 8, por ejemplo, de Porter, de Air Canada, y tienen mangas. Entonces tú puedes abordar por manga los Dash, lo cual es muy particular, muy diferente. Eso no se ve mangas para Dash, entonces es muy bonito este aeropuerto. Inclusive, tú para llegar acá hay una calle, una avenida que te conecta por vía subterránea y te deja acá en el estacionamiento del aeropuerto. Entonces tú puedes llegar en taxi, en tu auto particular, te estacionas acá, tomas tu vuelo y cruza lo que sería el lago Ontario. También puedes llegar en ferry. Entonces me parece muy particular, puedes tomar un ferry en uno de estos puertos que hay por aquí y llegas al aeropuerto en barco. ¿Qué te parecería llegar en barco para tomar tu avión? Me parece muy, muy espectacular, muy bonito. Y como dato adicional, aparte de todos los vuelos que les conté, los 360 vuelos semanales en promedio, es que este aeropuerto mueve anualmente un promedio de 1.700.000 pasajeros. Es bastantísimo, y todos son con vuelos de Dash. Imagínense. Espectacular, me encantaría tener un aeropuerto así regional en Ecuador. Así que ahora les comparto las tomas, que espero que les guste. No te olvides suscribirte al canal, compartir el video y comentarme si te gusta el Dash. ¿Volaste alguna vez en uno? ¿Te gustaría volar en un Dash? Déjame saber tu opinión, lo que tú quieras, abajo en los comentarios. Bienvenidos a este aeroreportaje. Y es un aeropuerto chiquito, regional, pero internacional. Tiene mucho movimiento de vuelos nacionales. Canadá, principalmente aviones Dash 8 operan aquí. Supply. Yes, these lakes are freshwater and not saltwater. Then I'd like everyone to turn to your right-hand side. You'll notice many of these white flotation devices that are currently bobbing away. As early as 1935. However, due to various budgetary and political reasons, the construction of the tunnel did not start. Narrow it down, it's anywhere between 10 and 15 islands. So let's start from the front. Let's take a guess and we'll work our way to the back. Let's see if anyone can guess the right answer. How about the folks at the airlines? Okay, so back to regular programming. So we've put until the early 1930s, the city allowed for permanent houses on the islands confined to the eastern portion of Canmore and Alpha. You guys are very lucky. Some people get one or none. You get two. Now, back on the subject of the Newport
course, permanent houses in the 1930s. Fast forward another 20 years or so, unlike the one that we see in the city where houses probably to get 266 people fought to get 32 spots. So it's a pretty... Ahí va, mira. Y como les comenté al principio del video, en diciembre de 2019 pude estar en Toronto para lo que fue el vuelo inaugural de Air Canada hacia Quito. Y ahí aproveché para igual subir al CN Tower y realizar estas fotos que comparto con ustedes para que vean también cómo se ve este aeropuerto en invierno, que se ve incluso, según yo, aún más bonito. Y desde el CN Tower, si un día van a Toronto, suban al CN Tower, lleven su cámara de fotos y disfruten de algunas horas de estar haciendo spotting de estos aviones Dash en este entorno, este paisaje maravilloso. Así que disfruten estas tomas del spotting que hice allá por 2019. Y bueno, no te olvides suscribirte al canal, comenta qué te pareció este mini y breve aeroreportaje con una mezcla de spotting en el aeropuerto Billy Bishop en Toronto. Nos vemos muy pronto con más aeropuertos y más información del mundo entero de la aviación. Chao, chao.